Pues bienvenidos y bienvenidas a Emprendiendo y Viajando, un podcast más donde hablamos sobre emprender y viajar, sobre las dos cosas, porque tanto Carles como yo pues solemos estar bastante metidos en las dos cosas, y yo porque pensaba que este episodio número 52 o 53, ya he perdido la cuenta, lo íbamos a hacer juntos y no estamos juntos, ¿no, Carles? ¿Dónde estás? Pues ahora mismo en Barcelona. Joder. ¿Y tú por dónde andas? Pero yo pensaba que ibas a venir a viajar conmigo, al final que no has venido. He venido, pero parece que hemos hecho de todo menos trabajar juntos. Sí. Ostras, qué interesante. Es curioso, porque teníamos que hacer un montón de cosas y al final se nos ha ido el tiempo, pero volando. O sea, Entre una cosa y otra. Que hemos estado 10 días juntos. Sí. No, la verdad es que una pena, pero bueno, también, oye, lo hemos pasado muy bien. Yo pensaba que íbamos a trabajar más, efectivamente, y aunque sí que hemos trabajado casi todos los días un poquito, muchos días ha sido un poco lo justo y necesario, ¿no? Para salir del paso. Sí, sobre todo, bueno, trabajando cada quien en lo suyo, ¿no? Y lo que teníamos que hacer en común era como, bueno, pues eso no es prioritario, entonces ya lo haremos y hemos estado más al disfrute. Pero joder, pues yo, vamos, ha sido unas vacaciones, por decirlo de alguna manera, que me he vuelto con las pilas recargadas. Sí. Muy guay. Y bueno, ¿qué te ha parecido viajar en el camión? Cuenta un poco ya por dónde hemos estado, rápidamente. La hostia, o sea, comparado con la furgo, que también es cierto que, claro, en la furgo, como íbamos cada quien en su furgo, pues no compartíamos tanto el espacio. Ah, claro. Sí. Yo creo que la pregunta más es hacia ti, ¿no? ¿Qué te ha parecido compartir el camión conmigo? No, muy bien, la verdad es que te has portado bastante bien, no trajiste demasiadas cosas, no, bastante bien, has cocinado súper bien, estoy encantado con cómo has cocinado, y no, creo que nos hemos amoldado bastante bien, Sí. Así que no, como para repetir. Sí, tanto, con muchas ganas. Menos las horas de llegada y de salida, que han sido intempestivas. Joder, ambas. te has organizado fatal, qué cabrón. Tampoco tenía muchas opciones, eran los vuelos que había y punto. Pero, pues claro, llegué, para audiencia, llegué a las 12 de la noche casi a Edimburgo, encima llegó el vuelo con retraso, bueno, un desastre. ¿Cómo a las 12 casi? No, llegaste más tarde de las 12, yo creo. Más o menos, tampoco... Me dijiste 11 y 20 y... Sí, 12 y media o algo así, pero no es mi culpa, yo qué sé, si los búlgaros... Es que era increíble, o sea, el vuelo... Yo me di cuenta, a los búlgaros les suda la polla todo. Estaban que nos teníamos que marchar, los azafatos histéricos perdidos diciendo, cada quien se siente, que pones mascarilla, todo el mundo se los miraban como... Que no atendemos a reglas. Hacía muchísima gracia y por eso salimos pues casi media hora tarde. Y bueno, luego pues en la vuelta, pues yo qué sé, en Ámsterdam había vuelo a las 6 de la mañana, pues es lo que tocó. No, qué mejor horario. Mejor horario imposible. También, oye, con el horario, que normalmente yo soy el que me acuesto más tarde, llegué a tu ritmo, O sea, creo que la primera... O sea, la segunda noche, digamos, después de haber venido, a las 9 de la mañana a las 9 de la tarde te está diciendo, oye, tío, para la cama, que mañana madrugamos y todos los días te despertase antes que tú y en la noche, vamos, a acostarme rapidito sin dar guerra por la noche. Sí, no, me dejaste sorprendido un día diciéndome eso a las 9:15, estando ya en la cama, dice, oye, apagamos la luz ya, ¿no? Y yo, hombre, son las 9:15. Y a las 9:30 estaba roncando, o sea. Fantástico. He descansado muy bien. Claro. Sí. No, está muy bien. Bueno, empezamos a viajar un poquito por Escocia, enseguida bajamos al Reino Unido y ahí cogimos un ferry de 16 horas para llegar hasta Holanda. Y nada, en Holanda hemos estado en la isla de Texels, creo, y en la zona de Ámsterdam, sobre todo. Sí. Haarlem y todo eso. Sí, el viaje en ferry también. Ya he visto yo que viajar como ricos es la hostia. Estoy acostumbrado a dormir en el suelo, en un ferry. O bueno, en el suelo no, tampoco. En un sofá cualquiera. Pero tú no. Tú vas como un señor en camarote. Fantástico todo, con una cama cada uno, ducha de agua caliente, la hostia. Sí. No, la verdad es que un buen lujo. Y bueno, vale, hemos hecho un pequeño resumen, pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Carles? Pues si me has puesto en un compromiso, porque se me acaba de ir se me ha olvidado el título que acabamos de hablar.
Vale, pero, bueno, ya lo explico yo si mejor quieres. explica tú. Sí, porque además muchas veces estos podcasts, claro, cuando empezamos a hablar tú y yo antes de darlo a grabar, no sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? Muy raro que ya lo tengamos pensado de antes. En cambio, este podcast pues ha empezado hablando o esta charla entre tú y yo, hablando de Podimo y sobre el servicio o sobre el sistema que tiene Podimo para cobrar por escuchar los podcasts, ¿no? Sí. Ahora mismo yo esta tarde voy a hacer un podcast a una pareja que tiene un podcast premium en Podimo y te decía, joder, pues ¿qué les puedo preguntar? ¿Hay algo que te parezca interesante y tal? Y luego hemos ido hablando un poco de el pagar por contenido frente a obtener un contenido gratis aunque tenga publicidad, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre pues, servicios o productos premium de pago frente a otros gratuitos. Perfecto, ya mientras lo explicabas ya se me había vuelto, pero pues la explicación tuya ha sido mejor. Es tal cual, ¿eh? O sea, al final todos los que producimos muchísimo contenido, porque joder, entre tú y yo, pues hablamos un buen rato delante del micro cada semana o cada mes. No, tenemos el punto este, ¿no? Decir, hostia, a mí, por ejemplo, Podimo también me tocó la puerta hace ya un par de años y me ofreció hacer un podcast premium, un podcast de pago con ellos y yo no lo veo por el mero hecho de que la audiencia, y en la que yo también me incluyo, o sea, igual que soy productor de podcast, soy consumidor, igual que tú, ¿no? Y consumimos un montón de podcasts. Sí. Hay tanta oferta en abierto que es muy difícil, tienes que dar algo muy especial, creo yo, para que la gente lo pague. Y luego, sobre todo, la recompensa que ofrecían tampoco creo yo que sea suficiente como para justificar esto. Yeah. No es una especie de Patreon, que sería algo más personal, ¿no? Que es otra plataforma que también es muy conocida, Sí. donde la gente te apoya, por decir de manera, y oye, pues colabora contigo por eso, ¿no? Por apoyar el proyecto o porque tiene empatía y a cambio pues le das un contenido también exclusivo, más cercano muchísimas veces, pero en el caso de Podimo al final es un podcast, sin más. También iBooks también tiene el de contenido premium y yo es algo que nunca he visto porque para mí el podcast es sencillamente una herramienta de comunicación y de divulgación, de llegar a más gente, de explicar y desarrollar temas, más que de formación o de apoyo a un proyecto. No sé si tú también lo ves así o no. Sí, más o menos. Y claro, pero lo que me ha parecido muy interesante has dicho, joder, que ya me lo has dicho antes de empezar a grabar, diciendo, ostras, tengo un montón de podcasts pendientes, gratuitos, como para meterme en Podimo a pagar por ello, ¿no? También he estado, casualidad, últimamente, pues me he metido en Podimo, estoy en la versión premium, digamos, de Podimo y he estado cotillando un poco qué había por aquí. Y algo que creo que han hecho muy bien es coger a gente muy famosa, ¿vale? Del tipo, pues, Risto Mejide, bueno, ahora no me vienen más a la cabeza, pero gente que en internet, mira, Ana Milán creo que se llama, es una actriz también bastante famosa, y muchas de estas personas que lo que han hecho es eso, pues coger, hacer un anuncio para televisión o para, pues no sé dónde más he visto, pero he visto bastante publicidad de esta gente súper famosa. Entonces, claro, atraes a gente porque hay muy poca gente famosa haciendo un podcast, ¿no? Entonces creo que Podimo sí que lo ha hecho bien haciendo esto, cogiendo esto para meter a gente que incluso igual no sabía lo que es un podcast. Y luego también otra cosa que he visto que se lo están trabajando muy bien, son las carátulas. Tú te metes en Apple Podcasts o en iVoox o en Spotify y las carátulas de los podcasts, incluidas las mías o sobre todo las mías, dejan bastante que desear. En cambio, las de Podimo están curradísimas. No sé si lo has notado. Pues no, pero le echaré un vistazo. Yo, mira, creo que puedo hablar perfectamente, abiertamente de la reunión que tuve con ellos. Cuando me plantearon el hacer un podcast privado, paralelo, ellos, el planteamiento que te ofrecen directamente es, oye, mueve tu podcast de donde está hacia nosotros. O sea, es lógico. Y a partir de ahora, pues va a ser de pago. Y el que quiera mantenerse en el podcast, pues que pague para estar ahí, ¿no? Sí. Yo esto no lo veía por la razón que te he dicho, que
para mí el podcast, tanto el de Nómada Digital como el de Fotografía Stock, son una herramienta de divulgación, de generar comunidad, bueno, no es algo premium. Y no lo veía, pero sí que los propuse de crear un nuevo podcast con otra persona que también tiene mucha comunidad. Y bueno, mantuvimos una reunión con ellos en la que veíamos este nuevo podcast, hicimos una propuesta y de hecho en la reunión me dijeron que sí, pero que la tenían que pasar a más alta y aprobar. Y entonces, bueno, pues no hubo respuesta. Luego, a cabo de un tiempo, pregunté y la respuesta fue, hostia, es que no hay presupuesto, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, pues vale, sin más, yo sigo. Ellos querían que lo intentásemos gratis y atrajéramos a la gente. Y nosotros proponíamos, no, si quieres, nos pagas por episodio, ponemos aquí los episodios, lo movemos también en las redes y ya está. Y ahí está vuestra apuesta, ¿no? Al final es como un patrocinio o una compra de contenido. Que estoy segurísimo que, por ejemplo, pues Risto o todas estas personas famosas que comentabas antes están cobrando. O sea, no es que están cobrando por episodio no únicamente de las escuchas que tienen, sino también de la plataforma. Sí, como un servicio de publicidad también, porque al final lo que te digo, si están utilizando sus figuras además para hacer publicidad, y aunque no, o sea, el tener figuras súper famosas dentro de una plataforma, pues hace que atraigan a más gente, ¿no? Tal cual. A descubrir el gran podcast de Nómada Digital, por ejemplo. Exactamente. Este lo tenéis en abierto para todos lados. Claro, el punto es ese. Entonces, bueno, pues no llegamos a un acuerdo y perdí contacto con ellos. Dio la casualidad que en ese momento la persona encargada de relaciones públicas, por decirlo de manera, o de contrataciones o de búsqueda de talento, era un oyente de mi podcast y alguien de la comunidad también con la que me había escrito y tal. Buenísimo. Entonces, bueno, pues ya teníamos un contacto previo y al final, como ella consumía mi contenido, pues también se dirigió hacia mí por eso, ¿no? Al final no llegó a buen puerto y sin más. Y yo es algo que es que no haría, porque además, si quisiera crear contenido premium en formato podcast de pago, lo haría con una plataforma propia. Esto sucede muchísimo también con los infoproductos, ¿eh? Sobre todo porque Podimo no veo que sea, o en ese momento no era una plataforma con tantísima gente que te permitía decir, vale, voy a llegar a un montón de audiencia nueva. Al final tú tienes que traccionar a tu propia audiencia para meterla ahí. Sí. Y eso, pues vale, pero bueno, yo no lo veo porque pues puedo utilizar Kajabi, por ejemplo, que es la plataforma en la que tengo membresías y demás, y me quedo 100% del beneficio que gestiono, no un porcentaje más reducido. Sí, pero bueno, tú estás en una posición diferente a muchas personas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de conocimiento. O sea, que a mí este tipo de plataformas que te lo ponen fácil y que además son famosas porque, vale, como bien decías, pues igual Podimo antes no era tan famoso. Empezó, lo he mirado en 2019, es danesa, es de Dinamarca y se ha ido expandiendo por más países de Europa. Pero el tema es que ha hecho tanta publicidad en todos los lados que ahora es un sitio bastante famoso, ¿no? Entonces, joder, darte a conocer tú en tu propia plataforma, que además igual no tienes ni idea de cómo hacerlo, frente a hacerlo en Podimo, no sé, yo tengo mis dudas, porque aunque vayas a ganar más por cada por cada escucha, digamos, haciéndolo de forma privada, si lo haces de forma en Podimo, vas a tener más gente, que igual te pagan menos, pero como es muchísima más gente, pues igual acabas ganando más, ¿no? Probablemente, no, la verdad que no lo sé, pero también el formato lo variaron, ¿vale? Que cuando a mí me contactaron era por escuchas que habías tenido tú, de tu propia gente o por gente que se suscribía. Es un poco lo mismo que tiene iVoox, ¿eh? iVoox también tiene esta parte de contenido premium, que estoy seguro que también te han ofrecido 1.000.000 de veces. Sí. Nosotros que tenemos varios podcasts alojados ahí, que al final no te dan a conocer a nadie. O sea, el contenido premium es algo que le vendes a tu propia comunidad. Luego cambiaron de formato y era como un formato, digamos, más parecido a YouTube, ¿no? Que es seguramente lo que tú estás ahora probando en esta versión gratuita, de
de que, bueno, tienes un menú pues, o un Netflix, ¿no? Puedes escucharlo todo y entonces reparten beneficios sobre tus escuchas al consumo que tú hayas hecho. Exacto. Este formato, pues sí, lo veo más, sobre todo si te viene y te dicen es que tenemos una plataforma de 1 millón de usuarios en castellano que están escuchando, yo qué sé, X minutos al mes y buscan continuamente. Sí. Pues vale, ahí sí que compro lo que tú me propones, ¿no? Pero, por ejemplo, con iVoox de contenido premium no es así. No hay un menú de contenido premium de la hostia donde la gente vaya a buscar a ver qué escucha, sino si hay alguien que quiere en tu propio podcast pagar, pues lo facilitan. Sí. Yo creo que el negocio de Podimo, y por eso hicieron tantísima publicidad, es el típico negocio de las startups, que lo que buscan es una base de datos enorme, una base de clientes gigante para vender el negocio a alguien mayor, a Spotify, a YouTube, a Google, a lo que sea. ¿No? Que son empresas que pueden mantener pérdidas durante muchísimo tiempo, por eso invierten tan fuerte en publicidad, por eso de golpe tiene un crecimiento muy rápido y Sí. a base de rondas de inversión de business angels, que al final es lo que hacen la mayoría de las startups, y una vez están posicionados en el mercado, a pesar de que estén con pérdidas, se venden por millonadas a otros competidores mayores que sencillamente lo que quieren es mantener la cuota de mercado que tienen. Entonces es la manera de integrar una plataforma dentro de otra. Esto pues ha pasado con YouTube, ha pasado con Instagram, ha pasado con un montón de redes sociales famosísimas o con proyectos de contenido que al final pues viene Google y dice, pues como compró YouTube en su día o Facebook que compró Instagram, ¿no? Sí, sí. O ahora Twitter, que lo ha comprado Elon Musk. Sí, pero mira, justamente iba a poner ese ejemplo, pero si te fijas, en el caso de Elon Musk es diferente porque lo que ha hecho ha sido pillar a comprar acciones. No es una... O sea, No, pero Tesla... ahora creo que ya no, ¿eh? Ahora creo que ya la va a comprar. Ha aceptado la oferta que les hizo hace bastante tiempo y creo que empezó con acciones, pero ahora creo que ya compra toda la plataforma y va a ser suya. Pues de unido. Pero bueno, que no es un competidor. O sea, Tesla hasta ahora no era competidor de Twitter para nada, ¿no? Son dos industrias totalmente diferentes. Sí. Pero luego antes has tocado un tema que me parece muy interesante, que es el tema de Netflix, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados a no pagar por ver una serie, ver una peli o lo que sea. Y lo mismo con los podcasts. Y además teníamos muchísimos a nuestro alcance, pero de repente pasó algo, que fue Netflix, que de repente empezamos a pagar por ver contenido, ¿no? ¿Por qué no crees que puede pasar algo parecido con Podimo, con... no sé. Te lo pongo difícil porque yo tampoco lo sé. Porque hay demasiados competidores ya en el mercado posicionados haciéndolo gratis. Porque su negocio es otro. Es decir, ya existe este negocio. Spotify es de pago. Si no te comes la publicidad, o YouTube es de Bueno, pago. pero hablando de podcast, Spotify es gratis. ¿Vale? Yo no pago Spotify y utilizo sí, los podcasts los escucho en Spotify sin publicidad. Pero ya tiene... Bueno, miento. No. Antes de esto aparece una pestañita y que lo puedo cerrar y ahí hay publicidad. Que eso tiene truco, porque claro, si metiesen publicidad en los podcasts, tendrían que pagar a ti y a mí por esa publicidad. Sí, pero entonces, ¿tú crees que a los autores de música, ya no de podcast, les pagan? Porque cuando estás escuchando música sí que mete mucha publicidad. Sí, la verdad que no lo sé, ¿eh? No, así ganan dinero hoy en día los artistas, con Spotify. No lo sé, yo pensaba que se morían de hambre, pobres. Pero claro, creo que hace falta ser famosísimo y tener miles de escuchas para ganarte bien la vida. Pero bueno, ya mira, conozco a 2 músicos que estoy seguro de que no ganan prácticamente dinero para que me chiven a ver cuánto ganan, pero bueno, algo seguro. Me parece genial, pero ahora mismo en el mundo del podcasting tienes Anchor, que al final, pues lo mismo, ¿no? Empezó totalmente gratis, una herramienta que es gratis de difusión y demás, y Spotify vio que era la manera más fácil de meterse al número 1 en el mundo del podcasting y lo compró. Y si lo ves a nivel global, por ejemplo, el podcast de Tim Ferriss, Spotify lo compró en exclusiva, además.
pero lo compró el autor para darlo en abierto. Fíjate, o sea... Bueno, pero en abierto, en exclusiva en Spotify. Tú no puedes escuchar porque es de Tim Ferriss en otra plataforma. Claro. Y eso ha pasado, por ejemplo, con un podcast español que es de los más famosos, que se llama Entiende tu mente. Si no me equivoco, también Spotify lo ha comprado. También el podcast de Joe Rogan, creo que sí. También lo ha comprado Spotify. Y lo que dicen es eso. Oye, puedes seguir compartiéndolo gratis. Nadie va a tener que pagar, pero en cambio lo tienes que hacer sí o sí en Spotify. Yo me parece, o sea, desde aquí hago un llamado a Spotify que me pueda comprar todo lo que quiera. Solo nos ponemos de acuerdo y ya está, incluido este podcast, luego ya hablaremos tú y yo. Pero es eso, al final terminas teniendo en abierto el contenido, ¿no? Y el usuario lo va a buscar en una plataforma en exclusiva, igual que Podimo. O sea, si tú vendes tu contenido en Podimo o en iVoox Premium, el oyente solo va a poder ir a escucharlo pagando además en esa plataforma. Sí. Entonces ya estás moviendo al usuario de plataforma. Bueno, pues la ventaja que tiene el modelo de negocio de Spotify es que el usuario lo mantiene gratis y es mucho más fácil mover masa de usuarios así que no si encima le tienes que estar cobrando. Esto pasa en todo, ¿eh? O sea, ahora lo estamos viendo en el mundo del podcasting y yo creo que cada vez irá más, que habrá podcasts exclusivos de plataformas, vamos, cada vez más, y me parece un modelo perfecto. O sea, es normal, es como las editoriales en los libros o los programas de televisión en la televisión o artículos en los periódicos, que al final si tú quieres leer al autor X, pues pasas por el tubo. O sea, tienes que comprar de esa editorial o tienes que leer ese periódico porque es donde tiene allí la columna, ¿no? Pero que también pasa en los infoproductos y ha sido el debate de muchísimo tiempo, sobre todo a los inicios, ¿no? De que haces un curso de, yo qué sé, un infoproducto de Photoshop y mucha gente te viene a decir: es que hay miles de tutoriales gratis, todo en YouTube. Y sí, vale, es cierto, pero ¿y qué? O sea, aunque haya miles de tutoriales en YouTube, ya está más que demostrado en la industria de los infoproductos que funcionan de pago. Y es sencillamente porque tú lo que quieres es que sea esa persona la que te enseñe, pues en este caso Photoshop o lo que hostia sea, ¿no? Sí, incluso además que te puede dar ese contenido como más resumido, mejor puesto, como más directo al grano, ¿no? No sé. Sí, tal cual. Y además que te lo va a dar secuencialmente, que lo vas a mantener en una sola plataforma. O sea, en el momento en el que intentas seguir un curso en YouTube, siempre es un caos, porque tienes 1000 inputs de otros vídeos de gatitos que te han gustado o chorradas y terminas perdiendo tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, Carles, ya hablamos en el otro episodio de que, bueno, estamos tramando algo con el tema del podcast, que además hemos hablado mucho hoy, y ahora además has contado también más cosas eso sobre cursos, ¿no? Entonces, volviendo al tema que hablábamos la vez pasada de crear un curso de podcasting, te quiero lanzar aquí una cosa que te la podía haber dicho en privado, pero no te lo he dicho porque me está viniendo ahora a la cabeza. Cuando hemos empezado esta charla tú y yo hoy, yo lo que te venía diciendo es, joder, me estoy dando cuenta que creo que es mejor crear contenido de forma gratuita, pero con publicidad, que no en una plataforma como Podimo de pago y obligar a los usuarios a pagar por escucharlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Claro, nosotros cuando hablamos de crear un curso de podcasting, vale, sí, le vamos a poner precio, le vamos a poner un buen precio, pero ¿no te has planteado tú nunca hacer algo como esto en versión gratuita pero con publicidad? Porque esto yo lo he visto en internet. Sí, mira, o sea, No es muy común. mira, poniéndolo sobre la mesa, o sea, la idea nuestra es hacer un curso de podcasting porque tenemos tablas en ello, porque tenemos audiencia que está interesada en ello y porque vemos también que hay una demanda de ello, ¿no? Hay otros cursos de podcasting, es evidente, y seguro que también los hay gratuitos, pero oye, pues al final llegamos a suficiente audiencia que quiere aprender de nosotros seguro y si lo ponemos a un precio muy barato, que es la intención, pues están dispuestos a pagarlo.
La opción que podríamos hacer es ir a una plataforma como puede ser iVoox, Anchor o mismo Podimo y decirles, oye, lo hacemos en abierto, pero patrocináis este curso. O sea, Sí. esto nos pagáis tanto por este tiempo y lo vamos a poner en YouTube en lugar de ponerlo en una plataforma de pago. Privada, sí. Se podría plantear, está bien porque a ellos les puede interesar, porque además les posicionas como marca, pues eso, ¿no? Hablas mejor de ellos, etcétera, etcétera. No te digo que no, y además para nosotros el beneficio asociado que tendría, que es aquí donde hay que medir realmente el coste de oportunidad que puede tener hacer algo así, es que llegaríamos a muchísima más gente con nuestro contenido y esto amplificaría también pues, el resto de cosas que hacemos, ¿no? En general. Sí. No sé. Pues, no es mala, habría que gestionarlo con ellos y demás. Una cosa no excluye la otra. O sea, puedes lanzar en cerrado y luego decirles, oye, nos patrocináis durante tanto tiempo o lo que sea. Y ponerlo en abierto. No es mala la idea, es algo más raro porque en el mundo de los infoproductos casi nunca se trabaja así. Sí. Conozco muy, muy poca gente y también mantienes menos control de lo que sucede con ello, ¿no? Y de la comunidad que haya detrás y demás. Pues lo podemos plantear, la verdad que está bien la idea. También me gusta mucho que haya salido aquí en directo porque es un ejemplo claro para la audiencia de que hay muchísimas maneras diferentes Tal cual. de hacer dinero en el mundo digital y de plantear las cosas. O sea, el planteamiento clásico es el que habíamos hecho, ¿no? Es decir, oye, tenemos una audiencia, tenemos un conocimiento, pues hacemos un producto que ayude a esta audiencia y cobramos por ello. Es lo clásico en infoproducto. Sí. También hay mucha gente que empieza la casa por el tejado, ¿eh? Es decir, bueno, yo creo el infoproducto y luego busco la audiencia, que también está bien, pero bueno, pues es más difícil. Sí, también yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado hoy depende mucho de qué es lo que busques, ¿no? Tú quieres crear un podcast para ganar dinero, ¿vale? Pues Podimo igual es una buena plataforma porque te van a pagar, mientras que si lo subes en iVoox, en Anchor, no te van a pagar. En cambio, que lo que quieres es visibilidad, pues lógicamente mucho mejor ponerlo gratis. ¿Que has sacado un libro que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta? Pues crear un podcast donde hablas sobre viajar en furgonetas, que es gratis, le va a dar muchísima visibilidad al libro. No sé si has pillado ese ejemplo, así por Hombre, poner uno. claro, por poner uno así fácil y luego hablamos también de coste publicitario. Pero no, totalmente. Yo comparto tu punto de vista, es decir, es que prefiero estar creando contenido gratis y luego hacer pequeñas cosas premium, como puede ser un libro, como pueden ser cursos y demás, alrededor de este contenido. También hay un factor que creo que es importante y es que el consumidor cuando paga valora mucho más. Tal cual. Y es una lástima que sea así, porque hay un montón de cosas gratis que son la hostia, pero nos pasa a nosotros también, ¿eh? O sea, si tú pagas un curso, es más probable que lo termines que si lo tienes en abierto. A mí me ha pasado, sí. A todos. Y lo mismo con los podcasts y con cualquier otro tipo de contenido, ¿no? Si estás pagando, lo valoras mucho más y hace que sabes que te está generando un gasto, entonces intentas justificártelo a ti mismo, ¿no? Ese gasto que has hecho. Sí, tal cual. Pues no sé, me parece algo muy, muy interesante y me ha venido esto, por ejemplo, de hacer un curso gratis con publicidad, porque el otro día vi un vídeo de Romuald Fons, no sé si sabes quién es, que habla de SEO. Tanto. Y pues vi un vídeo que anunciaba que iba a empezar un curso en YouTube, que iba a ser gratuito, pero él reconoce. Pero esto he hablado con unas marcas que os van a dar, pues estoy seguro que son alguna empresa de hosting y todo esto, que lo que hacen es, pues, le pagan por hablar de ese hosting en su curso y además, pues seguro que da un buen precio a todas las personas que se apunten a través de él. Entonces, claro, él gana mucho dinero por ahí y habrá que ver si fuese ese curso de pago, pues cuánto hubiese ganado. No sé, me parece algo interesante. Justamente en el caso de Romuald, si no recuerdo mal, él tiene una agencia que se llama Big SEO y ha hecho varios cursos grandes con lanzamientos muy grandes de facturación de millones. Claro,
al final, si lo haces en abierto, te estás pegando un pie en el tiro a tu otra manera de monetizar este contenido, porque pues lo mismo, ¿no? Si yo me pongo a dar todos mis cursos que tengo ahora mismo de pago en abierto, a alguien que quiera comprar mi curso, pues va a ir al gratis, en la mayoría de los casos. Bueno, ahí lo has dicho, en la mayoría de los casos. Lo bueno para mí en este caso es que das con el perfil de la gente que no quiere pagar y con los que sí quieren pagar y ahorrarse publicidad, ahorrarse tiempo. Y también que tiene un valor agregado, que, o sea, él tiene una audiencia de la hostia, es una persona muy conocida dentro del mundo del SEO y seguramente también cobra un variable, que son las afiliaciones. O sea, los hostings, por ejemplo, es la típica afiliación que da muchísimo dinero y que a lo mejor le pagan por crear ese contenido, por subirlo, pero luego con su enlace, pues él va cobrando también parte de eso. Y oye, cuando haces cuentas así, pues te das cuenta de que puedes sacarle muchísimo rendimiento. En el caso de podcasting a lo mejor es más difícil porque hay mucha menos cosa a afiliarse. O sea, yo, por ejemplo, si alguien me pregunta cómo subir un podcast, le diré una opción gratuita, que es Anchor. O le diré también desde mi punto de vista, ¿no? Lo que yo utilizo. Oye, yo tengo iVoox, lo pago y también tengo este mismo podcast desde el que estamos hablando ahora, que está en Anchor gratuitamente. Y tienes estas opciones. Entonces ahí no hay afiliados que podamos ganar mucho con ello, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, claro. En este caso, como hablamos de una web, claro, si quieres posicionar una web, tienes que comprar un dominio, tienes que comprar un hosting. Entonces, pues sí o sí vas a tener que pasar por caja. Así que efectivamente ahí está muy bien pensado. Pero estoy seguro de que hay más empresas metidas en este curso. Así que, oye, pues igual podemos darle una pequeña vuelta para ver si pudiésemos conseguir algún tipo de publicidad. Y luego ya tomar la decisión que queramos, si hacerlo o no. Pero no sé, es al final, pues a mí también me gusta hacer un poco cosas diferentes y esto es diferente. Y es que hoy he tenido un poco esa revelación de decir, ostras, creo que para mí va a ser más fácil y me va a funcionar mejor hacer cosas gratis que no de pago. Por poner un ejemplo, los podcasts los hago en abierto, los escucha muchísima gente. Anuncié que iba a abrir una plataforma, una cuenta en Patreon, donde además de hacer podcasts exclusivos, también pues grabo vídeos de un poco de mi día a día de vez en cuando, hago encuestas, hago directos, hago videollamadas, bueno, hago un montón de cosas en Patreon. Y para mi sorpresa, pues efectivamente se metieron, hay gente y se meten gente, pero también sale. Pero yo pensaba que iba a funcionar mejor, ¿no? Decir, joder, pues si ya me estás escuchando en abierto y hablo de todo esto, ¿por qué no quieres escucharme en privado y tener también pues una pequeña comunidad más cerrada? Y bueno, pues no está siendo así y yo me doy cuenta, joder, prefiero vender mi podcast Viajando Simple, que es gratis, en vez de vender Patreon, que tienen que pagar por ello. Totalmente. ¿Sabes? Sí, a ver, bueno, tú por el perfil que tienes, y es algo que además en este viaje a Holanda me ha quedado más que demostrado y que hemos tenido mucho cachondeo con esto, es una persona que busca alternativas. Entonces está bien porque te gusta probar cosas diferentes, ir probando. Y bueno, pues sí, puede ser una manera de funcionar. Y yo, por ejemplo, con las membresías, es buenísimo porque Íñigo no va a poder contar porque se está descojonando tanto. Si quieres, cuéntanos qué te hace tanta gracia. No, pues simplemente que te estuve diciendo que hay momentos que damos por hecho ciertas cosas cuando no se deberían de dar, que se puede vivir de una forma alternativa. Totalmente. Bueno, lo que decíamos, al final, para los creadores de contenido tenemos que buscar alguna manera de ganarnos la vida con nuestro contenido, porque si no, llega un momento en el que es insostenible, ¿no? Y hay un montón de alternativas para hacerlo. El contenido premium es una, la otra es que te paguen por ello, que consigas patrocinadores, por ejemplo. De hecho, es algo a lo que, para aquellos que os estáis preguntando de que por qué estamos creando un curso de podcast, es justamente esto. En grabar, no somos los mejores grabando, no somos los mejores con los conocimientos más técnicos sobre micros y historias, pero hemos buscado muchas alternativas para monetizar y vivir de los podcasts, ¿no? Y generar un negocio detrás de un podcast, que yo creo que es aquí donde podemos aportar más conocimiento.
Sí, y es algo que mola un montón. También, oye, invitar a la audiencia que ponga en comentarios si preferiría pagar por un contenido así o preferiría verlo gratis, pero con publicidad. Tengo curiosidad. Totalmente. Otra alternativa sería ofrecer a la audiencia, oye, pues si pagáis X, hacerlo un poco como las plataformas tipo Kickstarter o Berkami y demás. Esto está muy guay también, de decir, mira, cuando llegamos a 100 euros, pues creamos un contenido. Cuando llegamos a 200, pues creamos dos y así, ¿no? Y el que tenga ganas, aunque esté en abierto, pues es que si no se llega a esto, no vamos a tal, ¿no? Y ponerlo a 1 euro. Y el que tenga ganas de colaborar, pues puede ir sumando esa pequeña hucha y creamos contenido a medida que vamos cobrando. Sí. No es ninguna tontería. No creo que nosotros vayamos a hacer eso para todos los oyentes, poder respirar tranquilos, no vamos a pedir ni un euro, pero ahí está el punto de decir, hostia, es que tienes un montón de posibilidades y de alternativas para generar contenido premium y al final, si demuestras que lo que haces tiene calidad, la gente cada vez está más acostumbrada a pagar por ello. Sí. Pues no, unas reflexiones interesantes sobre los modelos premium versus un modelo freemium, ¿no? Bueno, Sí. sí, hay muchas posibilidades de hacerlo. Le daremos una vuelta y probablemente lo hagamos como nos dé la gana y tal. Como siempre. Sí. A toda la audiencia, muchísimas gracias a aquellos que dedicáis esos 5 segundos que os cuesta ir a Spotify, a Apple Podcast o donde estéis y le dais 5 estrellitas o hacer un comentario en iVoox o lo que sea, que eso nos ayuda mucho a crecer estos proyectos y buscar alternativas a la vida. Un abrazo y hasta dentro de 2 semanas. Chao.